Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 577-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Banco Inmobiliario Sociedad Anónima contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La Secretaria General ad interim dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 29 de septiembre de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: el principal motivo por el cual la entidad postulante, Banco Inmobiliario Sociedad Anónima, estima que se vulneraron sus derechos es porque la sentencia que confirmó la condena en costas se dictó el 27 de enero de 2010 y al momento del emplazamiento del proyecto de liquidación que se hizo el 7 de septiembre de 2012, operó la prescripción a su favor al transcurrir más de 2 años de que la sentencia indicada quedó firme y ejecutoriada. Al respecto, debemos tomar en cuenta que el argumento de la entidad postulante es válido en otros casos, ya que por regla general la prescripción a su favor, al transcurrir más de 2 años de que la sentencia indicada quedó firme y ejecutoriada. Al respecto debemos tomar en cuenta que el argumento de la entidad postulante, por regla general, la prescripción principia a computarse a partir de la fecha en que la resolución respectiva causa firmeza. Sin embargo, en el caso concreto, el artículo 1514 del Código Civil contiene la excepción a la regla, al determinar que la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Como consta en autos, la certificación de lo resuelto por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, ejecutoria, se recibió en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala el 12 de marzo de 2012, por lo que fue a partir de esa fecha cuando el acreedor pudo exigir el pago de las costas procesales, pues hasta entonces el acreedor pudo plantear la liquidación correspondiente ante el juez de primer grado, que es el competente para conocer y resolver tal solicitud, de manera que no había prescrito el derecho de José Rodolfo Cuevas Cruz para plantear la liquidación correspondiente. Al haber resuelto la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, se estima que no causó agravio a la entidad postulante, antes bien, cumplió con lo que establece la norma citada, de donde se aprecia únicamente su inconformidad con lo resuelto. De lo anterior, se concluye que no existe restricción ni limitación alguna de los derechos denunciados por la entidad amparista que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan, por lo que el amparo debe denegarse. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por Banco Inmobiliario Sociedad Anónima a través de su mandatario especial judicial con representación, Carlos Enrique Reynoso Gil, contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. En consecuencia, condena en costas a la entidad postulante e impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán pronunciarse sobre el fallo apelado, en particular sobre la existencia de agravios o no que éste les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señora Presidente. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Banco Inmobiliario Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, licenciado Carlos Enrique Reynoso Gil. Muchas gracias. Honorables magistradas, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Hemos solicitado y hemos molestado su ocupada atención para que en vista pública se conozca la sentencia apelada en este caso. El tema fundamental gira sobre
cómo se consideran y cuáles son los efectos de las sentencias ejecutoriadas, de conformidad con el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial y el 155 de la misma ley, que habla de que las sentencias ejecutoriadas pasan en autoridad de cosa juzgada. En el presente caso, mi representado fue condenado en un juicio oral de rendición de cuentas a pagar una suma de dinero. La sentencia de segunda instancia quedó firme el día 10 de febrero del año 2010. Por ser un juicio oral, obviamente no procedía recurso de casación y causó de estado, pasó en autoridad de cosa juzgada. El artículo 1514 del Código Civil, en su último párrafo, en su primer inciso, establece que los honorarios prescriben por el transcurso de 2 años. Y en el último párrafo indica que se puede exigir, el plazo principia a contarse desde el momento que es exigible esa obligación. El 10 de febrero de 2010 quedó firme la sentencia. El actor presentó el proyecto de liquidación de costas en el mes de junio del año 2012 y fue notificado a mi representado el 7 de septiembre de 2012. Habían transcurrido, obviamente, en exceso el plazo para hacer valer la prescripción extintiva o liberatoria a favor de mi representado. Cuando se presentó el proyecto de liquidación y se notificó, se hizo valer la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia aprobó el proyecto de liquidación y declaró sin lugar la prescripción. Se apeló ante la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones y esta sala aprobó el proyecto de liquidación y resolvió en cuanto a la prescripción en el sentido de que no era el momento procesal oportuno para hacerla valer. Si no ese es el momento procesal oportuno al contestar el incidente del proyecto de liquidación, no existe ningún otro momento procesal oportuno. En contra de ese fallo se interpuso acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y en efecto otorgó el amparo y obligó a la sala a entrar a resolver sobre la prescripción. Al resolver la sala sobre la prescripción, argumentó que ésta no se había consumado, porque de conformidad con el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, el plazo de la prescripción debería empezar a contarse desde el momento en que se recibió la ejecutoria, o sea, la certificación de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de la sentencia que quedó firme. Ese fallo definitivamente era ilegal a nuestro criterio, equivocado, porque hace prevalecer una norma meramente procedimental contenido dentro del capítulo de los recursos de apelación en el Código Procesal Civil y Mercantil, que indica el día para la vista, se celebrará de tal forma, el tribunal podrá confirmar, revocar o modificar el fallo y se emitirá certificación de lo resuelto al tribunal de origen. Eso es lo que dice el artículo 510, y ese no puede estar sobre el 153 y 155 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces no fue una cuestión solo de interpretación, sino que de violación de ley por omisión, que obviamente lesiona el derecho constitucional del debido proceso, de seguridad jurídica, de congruencia y de tutela judicial efectiva, que es lo que se alegó en el amparo. Al interponer la acción de amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio,
dictó la sentencia y en la parte conducente que la señorita secretaria se permitió leer, todavía toman en consideración otro fundamento legal que no se había alegado por ninguna de las partes, lo cual pues puede hacerlo de conforme la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Pero obviamente es un razonamiento no solo ilegal, sino que también incorrecto. Ya no me voy a permitir, con la venia de la señora presidenta, leer esa parte del considerando porque ya fue leído, pero sí quisiera comentarlo. Dice la Honorable Cámara de Amparo y Antejuicio que si bien que el artículo 1514 del Código Civil, que establece la prescripción en el numeral 1 de los honorarios profesionales, contiene el último párrafo en el cual se indica que el plazo correrá cuando pueda hacerse efectivo el pago y que ese pago se debió hacer efectivo a partir de que el tribunal de primera instancia recibió la ejecutoria de la sentencia. Es decir, no consideró, no tomó en cuenta los argumentos que se hicieron valer por parte de mi representada de que el fundamento estaba en los artículos 153 y 155 de la Ley del Organismo Judicial. Además, no consideró en la sentencia por qué razones se estimaba que se habían violado los derechos constitucionales denunciados: principio de debido proceso, seguridad jurídica, congruencia, tutela judicial efectiva y derechos adquiridos, el derecho a la prescripción. Entonces se interpuso el recurso de ampliación para que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, indicara por qué no trató esos artículos. Y con la venia de la señora presidenta, me permito leer 15 líneas del auto de que dictó la Corte, que dice: si bien en la sentencia dictada por esta Cámara el 29 de septiembre del año en curso no se citó cada uno de los artículos a que se refiere el postulante, 153 y 155 de la Ley del Organismo Judicial, el fallo dictado responde al planteamiento del amparo, al haberse considerado que en el caso concreto el plazo de la prescripción no principia cuando la resolución causa firmeza, a lo cual se refieren las normas relacionadas, sino conforme al artículo 1514 del Código Civil, que es la norma aplicable, el plazo principia cuando el acreedor puede exigir el pago. Honorables magistradas y magistrados, indudablemente ese razonamiento, que no tiene una lógica ni un fundamento jurídico, porque en este caso una norma sustantiva como lo es la del Código Civil no puede prevalecer sobre las normas de la Ley del Organismo Judicial, que determinan con base en la seguridad jurídica en qué momento se consideran ejecutoriadas las sentencias, en qué momento pasan a autoridad de cosa juzgada y a partir de qué momento real se pueden hacer valer las incidencias que se derivan de una sentencia, porque esta sentencia a que me refiero tiene otras incidencias. Una de ellas es este proyecto de liquidación. Por eso es que se interpone la presente acción de amparo y mi representado solicita respetuosamente a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al resolver se revoque la sentencia de primer grado, declarando con lugar al recurso de apelación, y se le indique a la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia que dicte la sentencia que en derecho corresponde, de conformidad con los razonamientos que se hagan en la sentencia que el Honorable Tribunal emita. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público
por medio de la agente fiscal abogada Sonia Maribel Salguero Herrera. Gracias, señora presidenta. Un buen día, honorable tribunal, partes procesales y demás personas presentes en esta sala de vistas. El Ministerio Público comparte el criterio establecido en la sentencia que se conoce en apelación, mediante la cual se denegó el amparo promovido por el Banco Inmobiliario Sociedad Anónima. Ello en vista de que a criterio de la Fiscalía, la autoridad denunciada, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, actuó en estricto apego a derecho. Ello, por lo tanto, su actuar no procede la comisión de agravio alguno, en virtud que procedió con las facultades que le otorga la ley y en la esfera jurídica del postulante que amerite el otorgamiento del amparo, pues procedió en su potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, al analizar que no procedía la prescripción opuesta por la entidad postulante y que lo conllevó a declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la decisión del juez acuo. Con base en lo considerado, se concluye y se le solicita al honorable tribunal que declare sin lugar el amparo solicitado, confirmando la denegatoria del amparo promovido, únicamente. Se clausura la presente audiencia.